Amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Dando gracias a Dios, ya estamos aquí nuevamente, otra semana, para continuar esta serie que la hemos titulado Camino a la Cruz. Una serie, hermanos, que realmente ha sido de gran bendición para nosotros, ha sido de gran bendición, hermano, porque el Señor nos ha mostrado, nos ha guiado, hermano, en este periplo que ha tenido el Señor Jesucristo. Y hemos empezado desde la cena del Señor, ahí en el aposento alto. Hemos ido al huerto de Getsemaní, hemos estado en la casa de Anás, de Caifás. Hemos estado estas 2 últimas semanas en el palacio de Pilato. Es decir, el Señor, y en todo esto el Señor nos ha mostrado realmente verdades importantísimas que podemos aplicarlas a nuestras vidas y podemos sacar tanto de lo que el Señor nos ha dado, hermanos, y realmente ha sido una bendición. Como usted se da cuenta, ya estamos llegando a la cruz. Y es por eso que el título de hoy día que le hemos puesto, me parece que es la parte 5 de esta serie, a los pies de Cristo. ¿Sí? Ese es el título que podemos ver, así que hermanos, si fuera tan amable usted de abrir su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y versículo 54, vamos a leer ahí, vamos a detenernos un ratito ahí, quisiera explicar algo. En esta porción que vamos a desarrollar el sermón, es una porción, hermano, que realmente es impresionante, es única. Yo creo que nos muestra algo realmente especial en cuanto a la vida de una persona, en cuanto a lo que sucede. Recordemos la semana pasada ya el Señor Jesucristo fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, les entregó para que ya fuese, el Señor Jesucristo fuese escarnecido, fue azotado, y es en ese contexto que nos estamos moviendo, ¿ya? Así que es una porción, hermano, que muchas veces la hemos leído, hemos pasado de largo, no hemos tomado atención mucho en lo que está pasando acá, pero sin embargo, por la guía del Espíritu Santo, hermano, podemos aprender tanto. El Señor tiene tantas verdades acá en 2, 3 versículos, hermano, que nos habla aquí, que realmente es impresionante. No lo tomemos por poco, sino que, hermano, pidámosle a Dios que el Señor nos bendiga en esta tarde, en esta mañana, y los que nos están viendo. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 54 y 56. Dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los judíos, de los hijos de Zebedeo. Tenemos el texto paralelo ahí en Lucas, si usted me acompaña también, Lucas capítulo 23, del versículo 47 en adelante. También tenemos el mismo relato, la misma ocasión. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Señor, en esta tarde, amado Señor, para que podamos comprender y entender lo que tú has escrito acá, Señor, en la Biblia, en tu palabra. Y te pedimos, Señor, de esa manera que esta palabra que hoy vamos a ver, Señor, sea en nuestros corazones como una verdad eterna. Te lo pedimos, amado Dios, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos,
a conocer más de nuestro amado Jesús. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como ustedes ven, el contexto de esto es que ya el Señor Jesucristo está crucificado, ¿verdad? Y donde nosotros vamos a poder desarrollar el sermón es justamente enfocándonos en este hombre, el centurión. Es poco de lo que se sabe de él. De hecho, lo único que tenemos escrito acá en la palabra de Dios es acerca de él, es lo que él dice. Nada más de eso tenemos en los evangelios, lo que él proclamó, lo que él dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es lo único que tenemos constancia de él. Aunque hablando de este centurión no sabemos casi nada de él, ¿verdad? Cómo se llamaba, qué aspecto tenía, si era casado o no. Lo único que sabemos es que es un soldado de profesión, con autoridad, y a su mando posiblemente tenía alrededor de 100 soldados que estaban a su mando. Posiblemente, dado el contexto en el cual está sucediendo, el tiempo en que está sucediendo estos eventos, podemos decir que este hombre, este centurión, era un hombre con experiencia en la guerra, ya que en ese tiempo el imperio romano, este imperio lo único que conocía era la guerra para expandir su territorio, su imperio. Es decir, este hombre seguramente tuvo mucha experiencia en la guerra. Eso nos lleva a deducir qué clase de persona era. Era, por ende, un hombre duro, físicamente recio, de carácter duro, por su misma profesión. Sin embargo, a la luz de lo que estamos leyendo, para este centurión, aquel día, aquel viernes, más o menos a las 6, 7 de la mañana, por ahí, aquel día, podemos ver que a él le tocó supervisar las ejecuciones de 3 hombres, ahí a las afueras de Jerusalén, en un monte llamado Gólgota, o monte llamado La Calavera. Y aquel día cambiaría su vida para siempre, porque no cabe duda que la muerte de Jesús tuvo sobre él un gran impacto. Un impacto realmente profundo en su vida. Algo pasó con este centurión. Algo tan grande ocurrió en su vida, dentro, en su ser, que le llevó a declarar algo que es único, a decir verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que él entendió? ¿Qué es lo que él escuchó? ¿Qué es lo que percibió su corazón para que él pueda llegar a exclamar de esa manera y decir de esa manera: este verdaderamente era Hijo de Dios? Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué es lo que causó un impacto grande en este hombre? ¿Qué vio? ¿Qué percibió? ¿Qué es lo que su corazón sintió para que él pueda exclamar de esa manera? Como primer punto, amados hermanos, podemos ver que este hombre, este centurión, vio el comportamiento del Señor Jesús, la manera como el Señor Jesús se comportó. Este centurión, amados hermanos, los que han estado siguiendo toda esta serie de sermones que hemos estado dando acerca de esto, este centurión pudo haber visto, por el hecho de su profesión, pudo haber visto a muchos hombres sentenciados a muerte, muchísimos hombres, muchos crucificados como el Señor Jesucristo también, muchos hombres muertos en guerra. Él pudo haber visto muchos hombres muriendo, pero a ninguno como Jesús, a ninguno como el Señor Jesucristo, un hombre sin pecado
inocente de toda acusación. Eso lo hemos visto las semanas anteriores. Incluso el centurión pudo haber sido testigo de los juicios de Jesús. De hecho, el Señor Jesucristo este centurión pudo haber estado a cargo del Señor Jesucristo ya desde el encarcelamiento ahí en el Monte de los Olivos. Pudo haber estado ahí, pero seguro estaba presente en la casa de Poncio Pilato ya. Es decir, que el Señor, este centurión pudo haber sido testigo del juicio no solamente judío, sino también del juicio romano. Y también pudo haber sido testigo él de el escarnio, las acusaciones falsas. Incluso uno de sus hombres pudo haberle azotado al Señor Jesucristo. Él tenía conocimiento de todo esto. Es decir, él estaba al tanto de todo esto. Y él es el que le lleva con sus soldados, le lleva cruzando Jerusalén al monte llamado Gólgota, al monte llamado Calavera. Y ahí él es encargado de crucificarle al Señor Jesucristo con sus hombres. No solamente a él, sino vemos los evangelios, a esos dos ladrones, al uno al lado derecho y al otro al lado izquierdo. Es decir, este hombre fue testigo de todo esto. Él estuvo en todo ese trayecto. Él debió haber escuchado hablar a Jesús. Él debió haber escuchado el silencio del Señor Jesucristo cuando le acusaban y él guardaba silencio. Mientras él iba cargando el palo vertical, ¿sí?, en su espalda, y luego pues le ayuda a este señor llamado Simón de Cirene, porque la tradición, la orden que había en ese momento es que el centurión como jefe, él tenía que ir delante y los soldados tenían que ir a los costados, porque justamente la gente les lanzaba piedras, les escupían, les vituperiaban. Entonces, de una u otra manera tenían que ir guardando el orden. Y este centurión iba adelante viendo que todo vaya bien. Y en todo ese trayecto, este centurión debió haber escuchado al Señor Jesucristo, lo que él decía, lo que él guardaba silencio, cómo a él escupían. Él de hecho ya vio todo el escarnio que sufrió en la casa de Poncio Pilato, cómo le pusieron las espinas en su cabeza, cómo le azotaron. Él es testigo de todo eso, es decir, él vio el comportamiento del Señor Jesucristo. De hecho, acompáñenme ahí a Lucas capítulo 23, mientras el Señor Jesucristo iba hacia el monte Calvario, hacia el Gólgota, este centurión iba encabezando a toda esta gente. Este centurión debió haber escuchado las conversaciones que tenía el Señor Jesucristo mientras él iba camino al Gólgota, a ese monte llamado Calavera. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 23, acompáñenme, vamos a leer desde el versículo 21. Solo quiero abrir un paréntesis para que ustedes vean esto, ¿ya? Versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo, ¿sí? Recuerda, el Señor Jesucristo está yendo al monte Calavera a ser crucificado, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El centurión es testigo de esta conversación
que el Señor Jesucristo está teniendo con estas mujeres que están llorando. Recuerda, el Señor Jesucristo ha sido golpeado, su rostro prácticamente está morado de tanto golpe, le habían arrancado la barba, posiblemente estaba con la cruz, con la corona de espinas, sus ojos hinchados, la saliva de los escupitajos estaba chorreando sobre su rostro, y él está caminando hacia el monte llamado Gólgota, y de repente se cruzan unas mujeres que lloran, dice. Y el Señor, lo que leímos es impresionante lo que Él les dice. No sabemos si estas mujeres lloraban por profesión, porque en ese tiempo había la costumbre de que se les pagaba a las mujeres, cuando había algo así, se les pagaba para que lloren. Entonces eso era como un trabajo que hacían en ese tiempo las mujeres. No lo sabemos, o si lo hacían porque realmente sentían eso al verle al Señor Jesucristo así. No lo sabemos. Lo importante es lo que el Señor Jesucristo les dice a ellas. Porque lo que el Señor Jesucristo les dice es sencillamente, Él les está consolando a ellas y llamándoles para que ellas pongan su fe en el Señor. Mira el versículo 28, parte B: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor está en tremenda agonía, en tremendo sufrimiento, en tremendo dolor, sangrando todo Él. Y aún así el Señor les dice: hijas mías, no lloren por mí, lloren por ustedes. Eso es lo que les está diciendo ahí. No tienen que llorar por mí, es por ustedes por quien tienen que llorar. ¿Qué nos indica esto? Dos cosas muy sencillas acá. La primera es que estas mujeres tienen a su Salvador, al Salvador de sus almas, y no le reconocen por lo que Él es. Amados hermanos, amadas hermanas, conocer a nuestro Salvador no es un asunto de sentimentalismo o emociones. Conocer a nuestro Señor es un asunto de relación. Y lo otro que podemos ver aquí, si hay algo por lo que debemos de llorar, amados hermanos, amadas hermanas, es por nuestro pecado y lo que produce el pecado en nuestras vidas, que es la muerte, y que somos incapaces de hacer algo para librarnos de la condenación por el pecado. Somos insuficientes para poder arreglar ese problema. Amados hermanos, y si lloramos, lloremos por nuestros pecados, porque eso es lo que provocó la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Esa conversación está teniendo el Señor Jesucristo ahí, a pesar de su sufrimiento. Y el centurión está escuchando y viendo todo esto. Y hasta aquí cierro este paréntesis, hermanos. El centurión ve a Jesús como alguien diferente a todos los condenados que jamás él haya visto. Esto es, ve a un hombre sin pecado, inocente. Ve al Hijo de Dios. Nunca dijo algo malo, nunca hizo algo injusto, nunca dijo algo impropio. En aquellas circunstancias, mientras le pegaban, le acusaban injustamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo eso estaba viendo el centurión. Todo eso vio el centurión. Y todo eso está viendo el centurión. Las palabras dichas por el Señor Jesús durante sus últimas horas son horas realmente impresionantes, únicas. Realmente deben de
sorprender e impresionar al hombre responsable de su ejecución. El centurión está viendo el comportamiento y ha visto todo el comportamiento que tiene el Señor Jesucristo en las últimas horas más intensas de su vida terrenal acá. Segundo punto, no solamente el comportamiento fue testigo este centurión, sino también este centurión fue y estuvo presente en ciertos acontecimientos especiales que sucedieron. El centurión, si usted se da cuenta a la luz de los evangelios, él estuvo en el epicentro de todo el universo creado por Dios en ese día, en ese momento, en esas horas. Él fue testigo de muchos acontecimientos. Según Mateo capítulo 27 y versículo 45, dice la palabra de Dios ahí: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ok, en ese tiempo no había relojes, eso es cierto, pero entendemos que cuando dice la hora sexta, se estaba refiriéndose al mediodía que hoy nosotros conocemos, 12 del día. Y dice que hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde que nosotros conocemos. Aquel viernes, desde el mediodía, sobre el monte Calvario y sobre toda la tierra hubo tinieblas. Y allí esas tinieblas permanecieron por 3 horas. Y este centurión fue testigo de todo esto. Él vio todo eso. Podemos ver del versículo 47 también. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías: llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Todo esto estaba viendo el centurión. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, su alma. El original es neuma, ahí su alma, su esencia vital, su espíritu está traducido aquí. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. De todas estas cosas el centurión estaba viendo. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo muere, ese hombre, el centurión, estaba en el centro, en el ápice de todo el universo creado por Dios. Y él estaba siendo testigo de todas las cosas que estaban pasando. No solamente la oscuridad, las tinieblas, también el terremoto. Es decir, fue testigo de todo eso. Y obviamente vemos otros sucesos que entendemos que él se enteraría después, como el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Dice que los sepulcros se abrieron y salieron algunos santos y estuvieron y se aparecieron a algunos. Interesante. Y versículo 53, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Este es un punto que quiero aclarar, porque los que salieron de los sepulcros no salieron antes de Jesús. Jesús resucitó primero y luego estos hombres. Versículo 53, léalo, ¿ok? Todas estas cosas no son casualidad. Suceden justamente cuando Jesús está en la cruz y el centurión sabe lo que está pasando. Es decir, no solamente vemos el comportamiento del Señor Jesucristo que ve el centurión, sino también el centurión es parte de acontecimientos especialísimos que los estamos dando a conocer acá. Tercer punto, también el centurión fue testigo. Él vio la forma en cómo murió el Señor Jesucristo. Y creo yo que esto pudo haber sido lo que más influyó en la vida del centurión. Si usted me acompaña a Marcos, capítulo 15, versículo 39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, es decir, el centurión estaba ahí, frente a la cruz, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo:
Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este centurión le vio literalmente morir al Señor Jesucristo, expirar, dar su último aliento y morir. Marcos nos dice claramente lo que él expresó acerca de Jesucristo. Él utiliza la palabra verdaderamente, es decir, que no hay duda. No hay duda, hay convicción, no duda, hay convicción. Este verdaderamente era el Hijo de Dios, refiriéndose a cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Interesante, él vio cómo murió el Señor Jesucristo. ¿Cómo murió el Señor Jesucristo? Lucas capítulo 23 y versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi neuma, mi alma, mi esencia vital, espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este centurión vio que Jesús murió orando y hablando con el Padre. Lucas capítulo 23 y versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mientras él estaba en la cruz colgado, recuerda, todos se burlaban de él. Estaba muriendo. Sin embargo, el Señor Jesucristo murió orando por sus verdugos. Eso es lo que está viendo el centurión. Lucas capítulo 23, versículo 46, que ya lo leímos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo murió ofreciéndose a sí mismo. En pleno control de la situación, entregó su alma al Padre. Y eso, y todo eso está viendo el centurión. El centurión debió haber visto morir a muchos en otras ejecuciones, pero nunca había visto morir a alguien así, de tal manera que él no pudo exclamar: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo no sé cuántas muertes debió haber visto o cuántas ejecuciones este centurión hizo, pero a la luz de la palabra de Dios, lo que estamos viendo acá es que él jamás vio a alguien morir así. No solamente por los acontecimientos, no solamente por el comportamiento de Jesús, no solamente por lo que él estuvo siendo testigo de los aspectos físicos, cósmicos que estaban pasando, sino también porque él mira cómo muere Jesucristo. Él muere orando al Padre, él muere perdonando a sus ejecutores, él muere clamando a gran voz, él muere en total control, ofreciéndose a sí mismo, su alma, al Padre. Y eso es lo que está sucediendo. Si nosotros leemos lo que este centurión está viviendo, realmente es impresionante. Hay una evidencia de cambio en él. Esa frase nos habla mucho de él. Esa frase nos da a entender que hay una evidencia de cambio. ¿Cuáles fueron sus evidencias? ¿O cómo podemos saber que él verdaderamente cambió? ¿Cuál es la evidencia de cambio? Al obviamente él ver el comportamiento de Jesús, al ser él testigo de estos eventos ocurridos y a él ver cómo murió el Señor Jesucristo. Hay una evidencia de cambio. Primer punto, él tuvo miedo, dice la palabra de Dios ahí, Mateo capítulo 27 y versículo 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron. Temieron, dice, temieron. ¿Sabe que esta palabra, temor, acá es realmente única? Porque no es de algo que tú tienes miedo y te escondes por lo que está pasando. No.
esta palabra hace referencia a un asombro ante la deidad. El temor que por las circunstancias y eventos que estamos viendo acá, es decir, el temblor, la oscuridad y todas esas cosas, indican que no es un temor simple. Es más bien la idea que está inherente a este temor y que hay la idea de asombro espiritual, un temor reverente, un temor que hay por el asombro a estar ante la deidad. Este temor indica el sentido de pecado. Este temor nos puede hablar que viene por estar expuesto ante la santidad de Dios y verse uno a sí mismo como lo más indigno y lo más miserable. Esto obviamente a pesar de que este centurión era pagano. Este hombre está frente a la deidad, está frente a Dios mismo. Y él ve y siente temor, un temor reverente, un temor de asombro, de reverencia ante la deidad, ante Dios mismo. Una convicción de pecado que se ve a sí mismo. Segundo punto, no solamente él tuvo temor, sino que como segundo punto él creyó. Mire, de todos los que estaban al pie de la cruz, el centurión es el único que expresa con palabras su asombro de lo que está ocurriendo dentro de él. Y él dice ahí, en Marcos capítulo 15 y versículo 39, ¿verdad? Él dice, y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mateo dice, era hijo de Dios. Impresionante. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto constituye una profesión de fe en Jesús como el Hijo de Dios, tomando en cuenta obviamente el rechazo claro e indigno de toda la clase religiosa judía y de los judíos mismos, de todo el pueblo y de los mismos romanos con respecto a la persona de Jesús. Esto es en cuanto a su inocencia y en cuanto a su verdad. Podemos decir que a la luz de todas las evidencias, su propio veredicto, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese fue el veredicto de este centurión. Este centurión ahora es creyente y él está a los pies de Cristo. Él está a los pies de Cristo. Él pasó de la incredulidad a la credulidad, del paganismo a creer en el Señor como su Dios, de la indiferencia y escepticismo a la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que el centurión llegó a creer? La respuesta es muy sencilla, porque él lo dijo. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Bueno, usted puede decir, en teoría, él no pudo haber dicho nada. Sí, es cierto, uno puede callarse muchas cosas, pero en ese caso su fe no hubiese sido menos auténtica. Pero nosotros no hubiésemos sabido de él. Sabemos de él por su confesión de fe. Amados hermanos, la fe es un don de Dios que se deposita en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, pero solamente se ve sus efectos en aspectos externos de nosotros, esto es, nuestras palabras y nuestros hechos. Santiago capítulo 1 y capítulo 2 trata este tema.
La fe sin obras es vana. Y cuando hay en el corazón una fe verdadera, difícilmente se puede contener. Tiene que expresarse, tiene que liberarse, tiene que decírsela, manifestarse visiblemente en palabras y en hechos. Por eso la fe de este centurión en el Señor Jesús no podía quedarse en silencio. Él tenía que exclamar, tenía que dar testimonio de su fe. Verdaderamente era el Hijo de Dios. No solamente tuvo miedo como evidencia de cambio, no solamente él creyó como evidencia de cambio, sino que también como tercer punto, él dio gloria a Dios como evidencia de cambio. Lucas capítulo 23 y versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. No solamente tuvo asombro, no solamente llegó a creer, no solamente dio testimonio de su fe, sino que también dio gloria a Dios. Sus palabras dieron gloria a Dios al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios e inherentemente a reconocer a Dios como el Padre. Este hombre reconoció públicamente lo que Dios estaba haciendo en la persona de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él hace esto? Porque 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso es lo que entiende, y eso es lo que está viviendo, y eso es lo que está haciendo este centurión. Precisamente esto. Ahora, en todo esto, amados hermanos, las preguntas que surgen aquí son obvias con respecto a nosotros. ¿Qué efecto ha causado la muerte del Señor Jesús en nosotros? ¿Qué efecto? ¿De qué manera nos ha impactado la muerte del Señor Jesús? Y si es así, ¿en qué se nota en tu vida? Este hombre apenas cree en el Señor Jesús. Él empieza a dar testimonio de Él. ¿Se da cuenta? Apenas en su corazón hay convicción de pecado, cree en Jesús y empieza a dar testimonio de Él. Se nota, se ve el cambio, es evidente en su vida. Es cierto que el centurión estuvo ahí, usted puede decir, claro, el centurión estuvo ahí, él vio todo eso, él fue testigo, ¿verdad? Podemos decir eso. Presenció todos los hechos y nosotros no. Pero sin embargo nosotros no podemos excusarnos de eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos experimentar lo mismo que este centurión experimentó. Es decir, poder ver, percibir, sentir que todo nuestro cuerpo sea consumido por la verdad en Jesucristo. Tenemos el testimonio de los evangelios, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, 26. El Señor Jesucristo se está despidiéndose de sus discípulos y les dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí ve? Tenemos al Espíritu Santo que nos muestra esta verdad acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la ventaja de poder leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, los cuales nos explican el significado de la cruz. Isaías, Jeremías, los Salmos, tenemos en todo lado la cruz, la promesa del Salvador desde Génesis capítulo 3. Es impresionante, no hay excusa para que usted no pueda decir no creo.
no hay excusa para que usted no pueda decir: no creo en el Señor, no testifico del Señor. No hay excusa. Tenemos una iglesia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a hombres que el Señor ha separado para enseñar la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos los evangelios, tenemos la iglesia, tenemos las reuniones, tenemos todo esto, hermanos, a nuestro favor. No podemos negar la verdad de Jesucristo. No lo podemos hacer. No hay excusa. Y si hay algo que en que nos podemos diferenciar con el centurión, es que sin haber sido testigos físicos de sus hechos, aún así creemos. Y lo hacemos, amados hermanos, gracias al Señor. Por la fe creemos en el Señor Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios ha derramado de su misericordia por medio de su palabra escrita, para que vengamos a la fe en Jesucristo, creamos en Él, y por la fe en Él seamos salvos. Esto es estar a los pies de Cristo. ¿Qué confesión de este centurión? ¿Qué confesión, hermano? ¿Sabe? Hay una confesión similar. Si me acompaña a Mateo capítulo 16 y versículo 16, es una confesión similar a esta. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Similar confesión a la que hace este centurión. Es similar, es igual. Pero ¿por qué Pedro y este centurión llegan a esta confesión? ¿Por qué? ¿Quién es el que les capacita para decir esto? ¿Quién es el que les fortalece? ¿Quién es el que les muestra la verdad para que ellos puedan decir esto? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Tanto Pedro acá como el centurión, a los pies de Cristo, dijeron y exclamaron que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo obró en sus corazones. Es por revelación del Espíritu Santo. Esta afirmación no es algo que usted concluye. Esta afirmación no es algo que usted conoce por un mero conocimiento intelectual o teórico, no. Esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra por medio de la cruz para llevarnos a esta verificación que es verdadera. Por eso el centurión dice: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Afirma la deidad de Jesús, afirma la gloria de Dios. Amados hermanos, este hombre fue salvo a los pies de Cristo. Él fue salvo. Amados hermanos, la salvación de un hombre empieza a los pies de Cristo, en la cruz. Esta es la gracia y la misericordia, perdón y amor del Señor Jesús. Jesús en este proceso, Él redimió a este centurión a pesar de que Él lo crucificó. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en virtud de la cruz, el Padre perdona ese pecado a ese centurión. Vemos pues entonces a la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando para la salvación. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios, amados hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias, bendiciones.